Vanguard School, curso de álgebra. Ejercicios de propiedad de las raíces de una ecuación de segundo grado. Observemos el siguiente mapa contextual, que nos graficará el comportamiento de una ecuación de segundo grado. Naturaleza de las raíces. Las raíces van a depender del discriminante. Esto quiere decir que si el discriminante es mayor que 0, entonces existirán dos raíces reales. Si el discriminante es igual a 0, entonces existirá una sola raíz real. Si el discriminante es menor que 0, entonces no existirán raíces reales, sino raíces complejas y conjugadas. Para que existan raíces reales, el discriminante tendría que ser mayor o igual a 0. Por ejemplo, si las raíces son diferentes, x1 es diferente a x2. Si las raíces son iguales, x1 es igual a x2. Y cuando existe complejidad, la forma de las raíces dentro del campo de los números complejos queda expresado de la siguiente forma. x1 sería un m más n por i. M y n son valores escalares que pertenecen a los números reales. Y I es la raíz cuadrada de menos 1 dentro del campo de los números complejos. Nosotros nos enfocaremos solo en las raíces reales. Esto quiere decir que una ecuación de segundo grado podrá tener una raíz, dos raíces o simplemente no tiene solución o no tiene raíces reales. Las propiedades de las raíces y la formación de la ecuación quedará expresada de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos sumar las raíces y estará representado por la expresión menos b sobre a. Si multiplicamos las raíces, quedará la expresión c sobre a. Cabe mencionar que los valores a, b y c son los coeficientes e inclusive el término independiente que acompaña a la variable x. Podemos también hacer una diferencia de las raíces, que estará representado por la raíz cuadrada del discriminante sobre el valor absoluto de a. Formación de la ecuación. Conociendo las raíces, conociendo la suma de ellas y el producto de ellas, podemos formar una ecuación. Por ejemplo, si tenemos la suma de las raíces y tenemos el producto de las raíces, estará definido de la siguiente forma. La suma es menos b sobre a y el producto sería c sobre a. Si empleamos estos dos conceptos para generar nuestra ecuación, diríamos que la ecuación de segundo grado estaría definida por x al cuadrado menos la suma multiplicado por x más el producto o el resultado del producto igual a 0. Esto quiere decir que conociendo las raíces de la ecuación podemos generar el origen de la ecuación de dónde provienen esas raíces. Veamos acá algunas observaciones. Tenemos raíces simétricas u opuestas, raíces recíprocas o inversas, ecuaciones cuadráticas equivalentes. Observemos. ¿Qué cosas son raíces simétricas u opuestas? Por ejemplo, si tenemos una raíz que es x1 igual a m, entonces la otra raíz que es opuesta sería x sub 2 igual a menos m. De tal manera que se cumple que la suma de estas raíces tiene que ser igual a 0. Ah, ya. Si dentro de un ejercicio me dicen que la suma de las raíces es igual a 0, significa que una es opuesta a la otra. Entonces, si me dan el valor de una de las raíces, automáticamente podré tener el valor de la otra. Por ejemplo, si me dicen que una de las raíces es igual a 3 y que al mismo tiempo la suma de las raíces es igual a 0, entonces la otra raíz tiene que ser menos 3. Por lo tanto, los factores que generan esto sería x más 3 por x menos 3. Las raíces recíprocas o inversas significa lo siguiente. Si tenemos una raíz x1 igual a m, entonces la otra raíz que es recíproca e inversa sería 1 sobre m. De tal manera que se cumple que el producto de estas raíces siempre tendrá que ser igual a la unidad. Gracias a estos dos últimos conceptos podemos ir generando las ecuaciones originales.
Veamos ahora las ecuaciones cuadráticas equivalentes y a qué se refiere. Por ejemplo, si las ecuaciones cuadráticas son ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a tiene que ser diferente de 0, y una segunda ecuación cuadrática mx cuadrado más nx más p igual a 0, donde m también es diferente de 0, puesto que el coeficiente que acompaña el término cuadrático no puede ser 0 porque convertiría a la ecuación en una ecuación lineal, se tiene lo siguiente. Si las ecuaciones son cuadráticas y equivalentes, entonces tendrán las mismas raíces o las mismas soluciones, de tal manera que se cumplirá la siguiente proporción: A es a m, como b es a n, como c es a p. Estas proporciones nos van a permitir encontrar los valores de los coeficientes a, m, b, n, c y p. O en todo caso, poder generar algún tipo de expresión que nos permita calcular algún otro valor. Por ejemplo, cabe mencionar que este material que se está mostrando se encuentra en la plataforma Vanguard Room, del cual el estudiante lo puede descargar. Ejemplo, dice, en la ecuación x al cuadrado más 6x más 5 igual a 0, nos solicitan hallar las raíces de la ecuación. Entonces, en este caso vamos a utilizar la fórmula general para utilizar el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4ac, que forma parte de la fórmula general. Entonces vamos a analizar el discriminante para ver cuál es el comportamiento de las raíces de esta ecuación. De tal manera que el valor de a va a ser igual a 1, el valor de b va a ser igual a 6 y el valor de c igual a 5. Lo reemplazamos en nuestra expresión y obtenemos un discriminante igual a 16, lo cual indica que el discriminante es mayor que 0. Esto significa que van a existir dos soluciones reales. Procedemos a reemplazar en la fórmula general y obtenemos los valores para x. Asumiremos uno cuando sea positivo y el otro cuando sea negativo. Quiere decir de que x1 es igual a menos 1 y x2 es igual a menos 5. El conjunto solución estaría definido por el conjunto de los elementos menos 1, menos 5, quienes son las raíces reales y diferentes de esta ecuación. Veamos este segundo ejemplo. Tenemos la ecuación x al cuadrado menos 14x más 49 y calculamos el discriminante, igual que hicimos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, vamos a tener un discriminante igual a 0. Entonces, si el discriminante es igual a 0 y yo lo reemplazo en la fórmula general, me podré dar cuenta que el radical se va a hacer 0. Esto significa que esta ecuación solo tendrá un único valor real. Al ser el discriminante igual a 0, entonces las raíces son reales e iguales. No habrán dos raíces, sino existirá una única raíz. Ahora, podemos comprobar este resultado en la ecuación que nos han dado. Así es, como te puedes dar cuenta, el valor de x va a ser igual a 7. No duplicaremos los valores como se muestra en el conjunto solución, puesto que cuando se repiten los elementos se considera una sola vez. Esto quiere decir de que esta ecuación de segundo grado va a tener una única solución real que es igual a 7. Veamos esta ecuación. Ejemplo. En la ecuación x al cuadrado menos 6x más 25 igual a 0, nos piden determinar las raíces de la ecuación. Los coeficientes de esta ecuación serían a igual a 1, b igual a menos 6 y c igual a 25. Procedemos a reemplazarlo en nuestro discriminante y obtenemos el siguiente resultado. El discriminante va a ser menos 64. Si esto lo reemplazáramos en la fórmula general, podría darnos cuenta que no puedo extraer la raíz cuadrada de menos 64. Por lo tanto, para este caso, las soluciones no son reales, sino imaginarias y complejas. Es decir, si el discriminante es menor que 0, lo que significa es que no existen soluciones reales, sino todo lo contrario. Existen soluciones complejas dentro del campo del número complejo.
Ejemplo número 4. Indicar la suma y producto de las raíces. Entonces decimos lo siguiente. Si tengo esta ecuación de segundo grado, obtenemos los valores de A, de B y de C. Entonces, si sumamos las raíces, x1 más x2, la expresión quedaría definida así. La suma es menos b sobre a, por lo tanto la suma sería menos 5. Y el producto sería c sobre a. C es 3, a es 1, por lo tanto será 3. Y de esta manera podemos encontrar los valores de la suma y del producto de las raíces. La pregunta es, ¿y estos resultados para qué me podrían servir? Dentro de algunos ejercicios nos dan a conocer la suma y el producto. Y lo que nosotros necesitamos es construir la ecuación original de donde se han obtenido estas raíces. Entonces lo reemplazaríamos en nuestra fórmula general, que es x al cuadrado es igual a menos sx más p igual a 0, y reconstruimos la ecuación. Formar la ecuación de segundo grado si se tienen las raíces x1 igual a 2 y x2 igual a menos 3. Veamos de qué se trata. Quiero saber de dónde han salido estas raíces. Entonces, nosotros sabemos que la suma es x1 más x2 y que el producto es x1 por x2. Conocidos los valores de estas raíces, pues sumamos y multiplicamos y obtenemos los resultados menos 1, menos 6. Estos se van a reemplazar en la expresión x al cuadrado menos sx más p igual a 0, y gracias a estos resultados podemos generar la ecuación original. Por lo tanto, la ecuación de segundo grado sería x al cuadrado más x menos 6 igual a 0. Como puedes observar, es un trabajo muy sencillo. Veamos otro ejercicio. Hallar las raíces de la ecuación e indicar qué tipo de raíces tiene. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado menos 100 igual a 0. Factorizando sería x más 10 por x menos 10 igual a 0. Esto significa que tenemos raíces opuestas. Hay una simetría, pero opuestas. De tal manera que x1 más x2 siempre va a ser igual a 0. Está dentro de nuestro concepto. E ingresamos a los ejercicios de aplicación 14. Indicar la suma y producto de raíces de cada una de las ecuaciones. Suma y producto de raíces. Lo que tenemos que hacer es obtener los valores de a, b y c y poder encontrar la suma y los productos de cada uno de ellos. Por ejemplo, a, b y c. La suma sería menos b sobre a, por lo tanto es menos 2. Y el producto sería c sobre a, por lo tanto es 1. El objetivo de este ejercicio es que el alumno pueda familiarizarse, no todos los estudiantes puedan familiarizarse en la reconstrucción de una ecuación. Ok, a continuación vamos a mostrar un conjunto de ejercicios que nos permiten fortalecer el concepto de este tema. En el ejercicio 2 dice indicar de qué naturaleza son las raíces de la ecuación siguientes. Si no recuerdas acerca de lo que es la naturaleza, puedes buscar en esta presentación líneas arriba dentro de nuestro manual de información. Entonces, esta proposición solicitada en la pregunta número 2 hay que ejecutarla para cada una de estas ecuaciones mostradas. En el ejercicio 3 nos dicen si x1 y x2 son las raíces de la ecuación, indicar el valor de e. Ok, tenemos que encontrar las raíces y luego reemplazar en la expresión e. El ejercicio 4 dice hallar el valor de m si la suma de las raíces de la ecuación es 10. Ah, ok, tenemos que encontrar la suma de las raíces de la ecuación. Así es. De la ecuación del ejercicio 5 dice, dada la ecuación 9x cuadrado más 5x más 1 igual a 0, con raíces x1 y x2, calcular el valor de la constante k.
si 3 veces el producto de las raíces elevado a la k menos 4 es igual a 1. Ok, tenemos otro grupo de ejercicios que va a permitir fortalecer el concepto de este tema. Tenemos algunos ejercicios adicionales básicos para fortalecer el concepto. Adicionalmente, para el estudiante, tenemos nuestros ejercicios de reforzamiento para reforzar lo aprendido, que son ejercicios equivalentes o parecidos a los desarrollados en los ejercicios de aplicación. Este material se encuentra en la plataforma Vanguard Room, el cual el estudiante puede descargarlo y comenzar a generar un cuaderno de aplicaciones donde pueden ir practicando o desarrollando estos ejercicios para fortalecer sus conceptos. Eso sería todo por este video tutorial.